Como ya nos decía Poli en la bienvenida, estamos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Normalmente el tiempo ordinario son 33 domingos. Nos estamos aproximando ya al final del año litúrgico. La lectura del día de hoy, que va siguiendo desde luego la vida pública del Señor Jesús, nos lo presenta ya a las puertas de Jerusalén, en la ciudad del Valle del Jordán de Jericó, última ciudad grande de aquellos que visitaban, aquellos que peregrinaban de Galilea hacia Jerusalén. Tomado de la exclamación del ciego que le pide a Jesús que transforme su vida, este lema que ponemos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, un fragmento, desde luego, de uno de los tres grandes profetas, conocido como el profeta de las lamentaciones, porque la mayor parte de lo que transmite no son buenas noticias. Básicamente, Dios lo mandó a anunciar al pueblo las terribles consecuencias de una vida insensible a Dios y al prójimo. Precisamente por haber experimentado en carne propia la injusticia, la calumnia y el desprecio de su pueblo, el consuelo que recibe Jeremías de Dios se nos presenta como especialmente genuino y profundo. Es el caso del texto que escucharemos, donde nos dice que Dios salva al resto de Israel, es decir, aquellas y aquellos que mantuvieron su confianza y fidelidad hacia el Señor. Él mismo ahora les sana todas sus dolencias, les consuela y les reúne de la dispersión. Al ser congregados por Dios, pueden nuevamente vivir en comunión. Así se cambian sus lágrimas en alegría. Tomado del profeta, Dios que transmite: porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. El salmo que vamos a meditar, Salmo 125, es un salmo de consuelo, la misma línea que acabamos de escuchar de la primera lectura. El pueblo se alegra a través de este poema de su liberación. Contemplan el cautiverio que ha quedado atrás, ahora inmersos en la alegría de su libertad restablecida. Dios tiene el poder de transformar nuestras lágrimas en alegría, similar a la alegría de quienes vuelven de la cosecha, viendo su futuro asegurado. Tomado del Salmo, gritos de júbilo cosecharán aquellos que ahora siembran con dolor. En la segunda lectura seguimos recorriendo la carta a los Hebreos. En el texto de hoy, Cristo reúne en sí mismo la sensibilidad que da el conocer de primera mano nuestra fragilidad, gracias a su condición plena y auténticamente humana, y al mismo tiempo el poder que le da su relación filial de hijo con el Padre, que se parece en todo a nosotros, lo veíamos la semana pasada, menos en el pecado. Nunca rompe la relación de amor con su Padre. Cristo no entra a un templo a ofrecer sacrificios, sino que entra al cielo para ofrecernos al Padre. La lectura de hoy nos presenta una característica del sacerdocio legítimo en la tradición judía. Básicamente que no es porque decide el individuo ser sacerdote, sino tiene que haber detrás un llamado de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, tampoco se ha arrogado su ministerio, lo ha recibido del Padre. Es un don que se acoge de manera gratuita y libre. En todo el actuar del Señor vemos que la forma no puede traicionar al contenido. Dios es amor, amor de agape, que solo existe en un ambiente de libertad y gratuidad. Si no hay libertad, no puede haber gratuidad, y si no hay gratuidad, no puede haber amor divino, amor de agape. Tomado de la carta: tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. De un salmo.
Así llegamos a la lectura del Evangelio de San Marcos con el relato del encuentro de Jesús con el ciego de Jericó, Bartimeo. Es una perícopa, una escena particularmente querida por la tradición contemplativa cristiana. En Bartimeo, el ciego de Jericó, nos reconocemos y nuestra práctica contemplativa es precisamente clamar al Señor para que nos restituya la vista. La ceguera que nos aqueja es no poder ver, no poder captar la presencia permanente de Dios y su comunicación amorosa en todo lo que nos rodea y en lo más íntimo de cada ser humano. De esta ceguera necesitamos ser sanados. Bartimeo, que en arameo significa hijo de Timeo, sobrevivía pidiendo limosna al borde del camino de Jericó. De alguna manera podríamos decir que se había adaptado a su situación y había encontrado un modus vivendi. Sin embargo, la presencia de Jesús lo interpela. Capta que su vida podría ser diferente si tan solo pudiera ver. Se pone a gritar para llamar la atención del Señor. Confía en que Jesús lo puede. El Evangelio nos dice que las personas de su entorno reaccionan de forma negativa. Este ciego que pide limosna se está saliendo de su lugar y se está convirtiendo en una molestia. Quieren que vuelva a su papel y les deje a ellas y a ellos seguir con su papel. Pero Bartimeo no se deja amedrentar. Sigue gritando para captar la atención del Señor. Primero lo reconoce como Mesías, le dice hijo de David, y le pide que sienta con él. Ten compasión de mí, que significa, por favor, acompáñame en mi padecer. El Señor lo manda a llamar. Los mismos que trataban de callarlo, ahora lo animan. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Ante el llamado del Señor, Bartimeo lo deja todo. Dice el texto que tira su manto y se acerca a Jesús, a quien todavía no ve. Pero sí escucha su pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Con Bartimeo, cada uno de nosotras y nosotros respondemos: Maestro, que pueda ver, o más bien, que pueda verte. Terminamos con el final esperanzador de la lectura del Evangelio de hoy. Al momento recobró la vista y empezó a seguirlo por el camino. La vista, para los seres humanos que gozamos de ese sentido, se conoce como el sentido hegemónico, es decir, el que más utilizamos, el que más utiliza, digamos, energía y tiempo en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. Quienes estudian eso dicen que casi el 75% de la información que va trabajando nuestro cerebro es lo que le transmite el sentido de la vista. Y es por eso que normalmente se pone como el ejemplo de los sentidos. Pero en el fondo el Evangelio nos está hablando de la capacidad de percibir. A través de todos los sentidos percibimos, es decir, nos damos cuenta de dónde estamos, qué hay a nuestro alrededor, cómo ubicarnos en ese entorno y desde luego que nos da información muy importante, todos los sentidos, para poder interactuar correctamente. Cuando hay un peligro, evitarlo; cuando hay una oportunidad, aprovecharla. Entonces, el mensaje fundamental es la percepción. El problema que impide que podamos percibir el mundo como es, como Dios lo contempla, como Dios lo anhela, y lo que es más importante, como Dios nos ha capacitado para que de su mano y con Él lo construyamos o lo reconstruyamos, lo que nos impide vivir eso son, como hemos dicho en otras ocasiones, muchas distracciones. Distracciones de nuestra historia, que básicamente son estas heridas de desamor que siguen actuando, siguen operando. Preocupaciones también de nuestra cotidianidad, ¿no?
Ya me han escuchado el ejemplo que a veces pongo. Puedes estar en el lugar más hermoso del mundo, aquel que has planeado por años visitar, ya estás ahí, ya estás disfrutando con todos tus sentidos y capacidad de ese lugar, y de repente te llega una mala noticia, algo preocupante. En ese momento dejas de percibir el lugar y como que toda tu mente queda nublada. Hay un término castellano que usamos poco, pero es muy importante. Describe lo que estoy tratando de decir. Queda omnibulada, ¿no? Es decir, velada, incapaz de percibir las cosas con claridad. Quienes practicamos la oración contemplativa, sabemos que esta ceguera que nos transmite el estado interior de nuestro corazón, ¿no? Ya sean las heridas históricas o las preocupaciones de ahora o las heridas de ahora, se despejan cuando hacemos silencio y cuando realmente en confianza en el ejercicio de ese primer paso importante del amor, que es el abrirte en confianza a quien te ha demostrado que te ama, todas las cosas empiezan a acomodarse. Es decir, bajan los niveles de ansiedad, dejamos de ver nuestro entorno y sobre todo nuestra realidad concreta, también nuestra historia, como una especie de oscuridad, de sombra, de sinsentido, y empieza a brotar en nuestro corazón la luz del amor percibido. Captamos que Dios nos sigue amando, que su amor está ahí, y aunque estemos en medio de una persecución, en medio de un problema, sin lugar a dudas, importante o retante, captamos que el amor de Cristo nos sostiene, el amor de Cristo nos capacita, el amor de Cristo nos permite, vuelvo a decir, de su mano y con él incidir en el mundo de una forma constructiva. Dejamos nuestra mirada obnubilada y empezamos a ver el mundo con claridad. Aunque estemos, como les comentaba, en medio de una situación difícil, siendo víctimas de violencia, de persecución, el amor de Cristo basta para ubicarnos de una forma constructiva en esa situación, para no ser a veces parte del problema y devolver esa violencia con más violencia y muchísimas otras falsificaciones de lo que es el proyecto de transformación al que Dios nos invita. La clave es separar estos espacios muy importantes para presentarnos ante Cristo con nuestras cegueras, con nuestras limitaciones. Hoy, Señor, vengo triste, hoy, Señor, vengo preocupado, hoy, Señor, vengo muy entusiasmado, hoy, Señor, vengo con esta sensación de abandono o toda la gama impresionante que tenemos de emociones, de afectos, de estados interiores. Yo les puedo asegurar que en la medida en que gobiernan nuestra conciencia, no nos permiten ver el mundo con claridad. Ese espacio de encuentro con Cristo, ese dejarle al Señor nuestras preocupaciones y ocupaciones, nuestros proyectos y nuestras memorias, empieza a operar en nuestro corazón esa transformación que acabo de describir. Salimos de la oscuridad, salimos de la confusión, de esta especie de nube de la que no sabemos ni para dónde movernos, y empezamos a ver el mundo con nitidez, la nitidez que solo da el amor. Volvemos a reenamorarnos y desde ese reenamoramiento poder interactuar con nuestros hermanos y hermanas para construir un mundo, poner nuestro grano de arena en la construcción de un mundo centrado en el amor, es decir, centrado en el proyecto de Dios. Este acudir al Señor desde nuestra ceguera no es una vez y ya se acabó. Todos los días hay que acudir al Señor para que su amor restituya la claridad de nuestra mirada.
Que así sea. Les invito a que esta semana ejerciten el sentido profundo de la oración contemplativa. Ponernos en las manos de Dios tal y como estamos y dejarle toda la iniciativa para que Dios pueda ir haciendo las cosas nuevas en nuestro corazón, que se transmite, que se transfiere a nuestra conciencia, dejándola, como comentábamos, más clara, más capaz de ver el mundo como lo ve Dios, de incidir en el mundo como quiere Dios que nosotros co-creamos con Él o creemos con Él este mundo nuevo. La oración contemplativa es muy sencilla, ya lo saben ustedes. Es al ritmo de nuestra respiración, repetir la jaculatoria que nos da sentido. Una que evoca la lectura del día de hoy: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Al ritmo de la respiración: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Y lo volvemos a repetir, cada uno de estos 4 tiempos con una de tus respiraciones. Y con cada una de estas frases, entrégale todo lo que te venga a la mente, tus preocupaciones, tus ocupaciones, tus recuerdos, tus proyectos, tus temores, etcétera, etcétera. Verás cómo en ese tiempo que le dediques al Señor y en esa acción de ponerte en sus manos, tu mente se va aclarando, las aguas turbias empiezan a asentarse y puedes reencontrarte con el amor que sostiene todo lo que existe. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.